Buenos días, jóvenes. Hoy nos toca ver unidad 4, diseño de los flujogramas. La contabilidad por área de responsabilidad cambia el enfoque para identificar las operaciones, los gastos, ¿verdad? Ingresos, costos con los ejecutivos responsables de las mismas. Esta contabilidad por área de responsabilidad no se conforma solo con identificar las operaciones con el ejecutivo responsable, sino que utiliza medidas de comparación, generalmente presupuestos y costos estándar para medir los resultados obtenidos. La información que antes era manejada por la dirección de la empresa y otros altos ejecutivos ahora se lleva debidamente seleccionada a todas las áreas y a las cuales se ha establecido responsabilidad y supervisión. El objetivo es aplicar el estudio en los procesos administrativos y determinar cada uno de los procesos para elaborar los flujos. ¿Cómo yo creo un diagrama de flujo o un diagrama básico? Los diagramas de flujo son diagramas que muestran los distintos pasos de un proceso. Son fáciles de crear y dado que las formas son simples y visuales, también son fáciles de interpretar. En matemáticas, lógica, ciencias de la computación y disciplinas relacionadas con algoritmos del griego y latín dixi, algoritmos, y esta a su vez del matemático persa al-Juarizmi. Ok, ¿qué son estos algoritmos con los que a veces se crean los flujogramas? Es un conjunto prescrito de instrucciones o reglas bien definidas, ordenadas y finitas que permiten realizar una actividad mediante pasos sucesivos que no generan dudas a quien deba realizar dicha actividad. Dado un estado inicial y una entrada, siguiendo los pasos sucesivos, se llega a un estado final y se obtiene una solución. Los algoritmos son el objeto de estudio de la algoritmia. La plantilla también usada en Microsoft Visio 2010 incluye formas que pueden usarse para mostrar numerosos tipos de procesos y resulta particularmente útil para mostrar procesos de negocios básicos ilustrados en la siguiente figura. Ok, lo vamos a hacer un poquito grande. Entonces aquí tenemos un miembro del equipo, al inicio sugiere un proyecto, luego hay un documento, el equipo debe darle idea, luego hay una decisión. Los participantes deciden si es o no una buena idea. Si no es una buena idea, el equipo rechaza la idea y termina el proyecto, ¿verdad? Al finalizar, si sí, dice un miembro del equipo, define con mayor detalle. No hay suficiente información, un miembro realiza más investigación. Luego vamos a indicar para qué sirve cada uno de estos gráficos. Un miembro del equipo escribe la propuesta, el equipo revisa la propuesta. Si no es correcta, revisa nuevamente y si el equipo envía la propuesta al encargado. Ok, ahí está un flujograma. ¿Qué representan las formas de diagramas de flujo? Esta forma, como vemos al inicio, ovalada en las puntas, es el inicio o fin del flujograma, como nos podemos dar cuenta, ¿verdad? Usa esta forma el primero y el último paso. El proceso es el forma rectangular o cuadrada. Esta forma representa un paso del proceso. El documento tiene el triángulo, pero con una forma ovalada abajo, que representa el resultado, un documento. Los datos. Esta forma indica que hay información que está entrando desde afuera en el proceso o saliendo de él. Esta forma también se puede usar para representar los materiales y a veces se denomina forma de entrada y de salida. Cuando en el proceso intervienen materiales, ¿ok? Referencia de página. Este pequeño círculo indica que el paso siguiente o anterior se encuentra en otra parte del dibujo. Puede que se terminó el papel, la hoja, el cuadro. Usted hace este dibujo e indica que está en otra hoja, ¿verdad? Que continúa el flujograma. Y continúa. Acuérdense que los flujogramas, los procesos que se hacen escritos se hacen también gráficos. Dice, resulta particularmente útil para diagramas de flujo grandes, en los que de lo contrario se debería usar un conector largo que pueda ser difícil de seguir. Muy bien, el triángulo referencia a otra página. Cuando se coloca esta forma en la página de dibujo, se abre un cuadro de diálogo en el que se puede crear un conjunto de hipervínculos entre dos páginas y un diagrama de flujo entre una forma de un subproceso y una página de diagrama de flujo
independiente que muestra los pasos en dicho subproceso. Triángulo boca abajo, archivo definitivo, guarda un documento en forma permanente. Cuando el triángulo ya está boca abajo, quiere decir que el flujograma está ok, correcto, terminado, concluido. Triángulo boca arriba, archivo temporal. Proporciona un tiempo para el almacenamiento del documento, todavía falta hacer cambios, ¿verdad? Aquí tenemos las representaciones del flujograma, ¿verdad? El proceso, el origen del proceso, actividad, el documento también, ¿verdad? La decisión efectiva, no efectiva. Ok. Por ejemplo, acá hay un ejemplo. La lámpara no funciona al inicio, ¿verdad? Aquí hay una decisión. ¿Está enchufada la lámpara? Si no, enchufar la lámpara y terminaría el proceso. Si no está enchufada, se enchufa y termina, ¿verdad? Pero si está enchufada, entonces, ¿qué pasa? Está quemada la ampolleta, cambiar la ampolleta y si no, comprar una nueva lámpara, ¿verdad? Entonces, luego en clase el día viernes vamos a hacer un diagrama de flujo, crear, ¿verdad? Un diagrama de flujo. ¿Qué son los flujogramas? En lenguaje unificado modelado UML, un diagrama de actividades representa los flujos de trabajo paso a paso, de negocio y operacionales, de los componentes de un sistema. Un diagrama de actividades muestra el flujo en el control general. En el sistema ML, el diagrama ha sido extendido para indicar flujos entre pasos que mueven elementos físicos, por ejemplo, gasolina o energía, o la presión. Los cambios adicionales permiten el diagrama soportar mejor flujos de comportamiento y datos con los diagramas. ¿Qué son los diagramas? Los diagramas utilizan símbolos con significados definidos que representan los pasos del algoritmo y representan el flujo de ejecución mediante flechas que conectan puntos de inicio y fin del proceso. Entonces, como veíamos hace un momento, el óvalo o elipse me dice el inicio y el fin del diagrama. El rectángulo es la actividad o el proceso. Representa la ejecución de una o más actividades o procedimientos, ¿verdad? El rombo es decisión, formula una pregunta o cuestiona algo. El círculo es el conector, representa el enlace con otras actividades, con otra dentro de un proceso. Triángulo boca abajo, archivo definitivo. Triángulo boca arriba, archivo temporal. Línea continua, flujo de información, vía formulario, documentación. El círculo, un procedimiento estandarizado, el cuadrado, un proceso de control, la línea continua, un flujo de información, vía formulario, documentación en soporte, papel escrito, línea interrumpida, flujo de información, vía formulario digital, rectángulo, formulario, documentación, se grafica con un doble de ancho que su altura. Rectángulo pequeño, valor o medio de pago, cheque, pagaré, se grafica con un cuádruple de ancho que su altura, siendo su ancho igual al de los formularios. Triángulo base inferior, archivo definitivo, archivo transitorio, semióvalo de mora, rombo división entre opciones, trapezoide carga de datos al sistema, elipsoide acceso por pantalla, hexágono proceso no representado, pentágono es un conector, cruz de diagonales destrucción del formulario. Aquí tenemos inicio y fin, decisión. Cuando hay aquí así, son muchos documentos, conector en proceso con esta sombra, base de datos aplicado, línea de flujo, archivo manual, este es un conector, o inspección, documento y actividad en proceso. Los flujogramas también son actividades de análisis y diagramación de procesos. Ayudan a la organización a comprender cómo se están desarrollando sus procesos y actividades, al tiempo que constituyen el primer paso para mejorar las prácticas organizacionales. También hacen posible la distinción entre aquellos que aportan valor añadido de las que no lo hacen, es decir, que no proveen directamente nada al cliente del proceso o el resultado deseado. En este último sentido, cabe hacer una precisión, ya que no todas las actividades que no proveen valor añadido han de ser innecesarias. Estas pueden ser actividades de apoyo y ser requeridas para ser más eficaces. Las funciones de dirección y control por razones de seguridad o por motivos normativos y de legislación. Todas estas razones apuntan hacia el diagrama de flujo de procesos como un instrumento primordial para la correcta gestión de los procesos. Aquí tenemos un diagrama de flujo que empieza, por ejemplo, el procedimiento de compra de pescado, el proveedor.
inicio, mercado de puerto, luego verifica la calidad, si no hay calidad, realiza informe, envío de informe, recibe informe, realiza documento para asesoría legal, fin, se termina el proceso en la gerencia, ¿verdad? Luego, si sí verifica la calidad, el mismo control de calidad, realiza memorándum, este memorándum pasa ¿a qué departamento? Al de contabilidad, en donde recibe el memo, giro bancario y regresa al proveedor. El proveedor verifica el pago, entrega la mercadería, realiza factura, envío de factura a producción y logística, verifica la factura, recibe mercadería, envío de factura al departamento contable, recibe factura, proceso contable, fin del proceso, ¿verdad? Aquí cuando recibo la mercadería, mando a control de calidad para que realice el informe. Ok, jóvenes, esto es todo. Un proceso grande hecho un flujograma. Así como está por escrito, lo puedo hacer vía flujograma o diagramas de flujo. Un gusto, jóvenes. Buen día.